La historia de Ercia, la princesa que fue abandonada de la noche a la mañana por su prometido el príncipe, quien ahora está en busca de venganza uniéndose al templo y al papa llamado Azriel. Bienvenidos al capítulo 16. Pónganse cómodos y vayamos directo a la historia. Llegó la noche y el ambiente parecía reflejar la tristeza que envolvía el palacio. La oscuridad se asentó como un manto pesado sobre cada rincón, sumiendo el lugar en una penumbra melancólica. Ercia se encontraba en su habitación, recluida en un silencio abrumador, sin ánimo de salir. El descubrimiento de la verdad la había destrozado de tal manera que ni siquiera tenía fuerzas para comer. La tristeza la había consumido, dejándola sola en su dolor. Siria, su amiga, estaba profundamente preocupada, observando desde la puerta con un corazón apesadumbrado. Aunque intentaba ofrecer consuelo, ella se sentía muy impotente ante la magnitud del sufrimiento de Ercia, sin saber cómo poder aliviar su tormento. Por otra parte, Rías, su hermano, también se encontraba muy preocupado, con una expresión de preocupación en su rostro. Aunque trataba de ser fuerte por ella, su preocupación era evidente y su corazón también se sentía pesado ante la difícil situación que enfrentaban. Ya han pasado 3 días. Cuando me enteré de lo que pasó en el templo, quería matarlos a todos. Pero, ¿qué está pensando Sia? ¿Quieres que le traiga la cena de nuevo? No, gracias por cuidar de Sia, aunque no sea asunto tuyo. No, también quiero devolverle a Ercia todo lo que me ayudó. Está bien, ya es tarde, así que entre, señorita. Cuando Siria se retiró, Rías, tocando la puerta, le indicó a Ercia que podía entrar. Al ingresar y observarla, una gran tristeza invadió su corazón. Con una voz comprensiva, se acercó a ella y le dijo: Sia, sé lo que pasó. El papá sabía desde el principio que era la hija del oráculo. Antes de que mate a todos los que te hicieron esto, estoy aquí para saber lo que piensas. Ercia respondió débilmente: No, hermano, no hace falta que hagas nada. Rías, con una cara de disgusto, decidió tomar asiento para poder escuchar atentamente a su hermana, quien, recordando tristes memorias, mencionaba: Cometí el mismo error otra vez. Dije que nunca volvería a regalar mi corazón, pero... Rías la interrumpió rápidamente y con un suave tono le dijo: No fue un error entregar tu corazón. ¿Por qué sería un error hacer lo que quieres? Ya seas la hija del oráculo, la princesa o la novia de alguien. Y acariciando su cabello, continuó: Sia es la princesa de la familia Pesentaria y mi única hermana. Siente tu corazón, haz lo que quieras. Y te equivocas al decir que no eres digna de esta familia. Te pareces a tu madre más que nadie. Esas palabras causaron un impacto en Ercia, quien se levantó y se sentó en su cama muy pensativa. Las palabras de Rías resonaban en su mente, trayendo un torbellino de emociones. Mientras la noche avanzaba, Ercia permaneció en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La tristeza y la decepción seguían presentes, pero también sentía una chispa de esperanza, un recordatorio de que aún tenía personas que la apoyaban y la amaban. Se quedó sentada en la cama, murmurando una y otra vez: ¿Lo que quiero hacer? Ya no sé nada. La confusión y el dolor se mezclaban con la determinación de seguir adelante, aunque el camino pareciera incierto. Al día siguiente, Rías y Siria se encontraban sentados en la mesa, intercambiando miradas desesperanzadas. La ausencia de Ercia pesaba en el ambiente y ambos se sentían inquietos ante la posibilidad de que ella no apareciera para desayunar. Después de un rato de espera, decidieron comenzar a comer, tratando de disimular su preocupación. Comamos primero. Sí. De repente, el sonido de pasos suaves se escuchó en el pasillo. Ercia ingresó al comedor, su presencia iluminando la habitación. La emoción llenó el aire al verla
y tanto Rías como Siria sintieron un alivio inmenso. «Prepara el mío también», dijo Hercia con una gran sonrisa. ¡Sia! La empleada rápidamente le preguntó a Rías, ¿preparamos la comida? A lo que él rápidamente respondió, Sí, tráela como siempre, como de costumbre, no te pongas demasiado nerviosa. y con una mirada determinante le dijo, Con el guiso favorito de Sia o el filete, el más grande y llamativo. La actitud de Rías fue demasiado tierna, a lo que su hermana dijo con sospecha, ¿no te dije que no hicieras nada? Hemos estado comiendo bistec desde el desayuno. Y con una mirada de complicidad le preguntó a Siria, ¿Verdad, señorita Siria? Por supuesto, muchas cosas han cambiado sin que yo me diera cuenta. La complicidad de Rías y Siria para lograr que Hercia se sintiera bien era muy evidente. Su amor y dedicación estaban presentes en cada pequeño gesto, desde el cuidado con el que servían la comida hasta las sonrisas de aliento que intercambiaban. Hercia, aunque se sentía herida, comenzó a sentir un calor reconfortante en su corazón, sabiendo que no estaba sola en su lucha. Por cierto, Sia, te preparé un regalo que te va a encantar. ¿Un regalo? Puedes esperarlo con ansias. Después de la comida, ve a la sala de recepción. Terminando de comer, Hercia se dirigió hacia la recepción. Después de todo, el desayuno había sido muy delicioso, así que estaba ansiosa por conocer el regalo que le tenía preparado su hermano. Esperaba algo material quizás, pero para su sorpresa, ese gran regalo se trataba de Acha, su gran protector. Al entrar en la sala de recepción, Hercia se detuvo en seco al ver a Acha, quien estaba de pie esperándola con una cálida sonrisa. Buenas tardes. La pequeña espada de la princesa ha pasado un tiempo desde la última vez que la saludé. ¿Cómo? Te dije que te quedaras con Lady Lurtella. Después de que el pequeño duque descubriera que el oráculo había sido manipulado, decidió que no era necesario que estuviera en el marquesado y me llamó. ¿Mi hermano? Así es, ya no hay necesidad de vigilar a Lady Lurtella. Me enteré de la situación, pasaron muchas cosas mientras estuve afuera. Por eso, de ahora en adelante, estaré a su lado, sin perder ni un centímetro de distancia. Sí, me alegro de que hayas venido, dándole palmaditas en la cabeza como a un pequeño cachorro. Con una expresión de ternura contenida, Acha recibió las palmaditas en la cabeza que Hercia le dio con un gesto afectuoso. Aunque su rol era el de protector, en ese momento la cercanía y el cariño entre ambos eran palpables. Hercia le sonrió con una mezcla de gratitud y afecto, reconociendo el valor de su presencia y el apoyo constante que le brindaba. En ese momento, Hercia no sabía que las palabras de Acha eran literalmente ciertas. Pensó que no hablaría en serio. Acha, con su determinación inflexible, se tomó en serio su promesa de estar a su lado, sin perder ni un centímetro de distancia. Esto resultó ser una sorpresa constante para Hercia. «No hace falta que me escoltes en la mansión. No podemos separarnos ni por un segundo». El estaré a tu lado se convirtió en una realidad muy literal. Incluso en los momentos más mundanos como ir al baño o dar un paseo, Acha permanecía cerca, lo que se volvía sorprendentemente agotador para Hercia. La situación tenía un toque de comedia involuntaria y Hercia no podía evitar encontrarlo tanto divertido como agotador. Gracias a esto, no tuve tiempo de estar sola. Lo mismo ocurre con mi hermano. Siria y Acha es tan inusual. Sin embargo, al ver la carita de cachorro de Acha con su expresión decidida y protectora, Hercia no pudo evitar sonreír con calidez. Esa sonrisa le hizo pensar que no era tan malo tenerlo cerca después de todo. Con esa reflexión en mente, Hercia decidió no pensar en las cosas que no se podían solucionar por el momento. Optó por disfrutar del momento presente y dejar de lado las preocupaciones. No está mal tenerlo cuidándome. Sí, no pensemos en cosas que no se pueden solucionar por el momento. Vamos a olvidarlo por un momento. Mientras Hercia apreciaba tranquilamente el paisaje desde el jardín, perdida en sus pensamientos, una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. ¡Sia! La voz suave y cargada de emoción era de Arriel.
La sorpresa y la intriga llenaron el aire cuando ella se giró lentamente. Arriel se encontraba allí. Su presencia imponente contrastaba con la delicadeza del entorno. La tensión y el dolor de sus recientes revelaciones parecían desvanecerse en el momento en que sus miradas se encontraron. Había algo en el rostro de Arriel, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hablaba de sentimientos profundos y no expresados. En ese instante, Ercia sintió que su corazón latía con más fuerza. La relación entre ellos había sido una montaña rusa de emociones, marcada por secretos y revelaciones dolorosas. A pesar de la tristeza que había dominado su corazón, la presencia de Arriel evocaba una calidez que no podía ignorar. Había un anhelo en sus ojos, una promesa de palabras no dichas y sentimientos aún en desarrollo. Tengo algo que decirte. Ercia se quedó en silencio. Sus pensamientos estaban en un torbellino. ¿Por qué los sentimientos son así?, se preguntaba en su mente, sintiendo una mezcla de esperanza y confusión. La promesa de un diálogo sincero y la posibilidad de aclarar sus sentimientos le parecían tanto una bendición como una carga. Mientras el jardín permanecía sereno a su alrededor, el encuentro con Arriel traía consigo una mezcla de emociones intensas y una anticipación incierta. De repente, el silencio del jardín se vio interrumpido por la presencia de Asha, quien apareció con una expresión de determinación. Su instinto protector lo había llevado a intervenir en el momento justo. Preocupado por la cercanía de Arriel con Ercia, la tensión en el aire se palpaba, mientras Asha se acercaba con firmeza, listo para proteger a Ercia en caso de que la situación se tornara peligrosa. Ercia, al notar la intervención de Asha, sintió una mezcla de frustración y alivio. Aunque agradecía la protección, también sabía que necesitaba este momento para aclarar sus sentimientos con Arriel. Miró a Asha con una mezcla de súplica y determinación, consciente de la importancia de esta conversación. Asha, ve primero al carruaje. Pero... Está bien, no te preocupes. Asha, con una mirada de resignación y preocupación, no tuvo más remedio que aceptar. Hizo una reverencia y, con una expresión de pesar, se dirigió hacia el carruaje, sabiendo que su presencia cercana siempre estaría en la mente de Ercia. Su salida dejó a Arriel y a Ercia solos, con una atmósfera cargada de emociones no resueltas. Al quedarse solos, el ambiente era muy calmado a pesar de la presencia de ambos que estaban peleados. La serenidad del jardín, con su suave susurro de hojas y el canto distante de los pájaros, contrastaba con la intensidad emocional de la conversación que se avecinaba. La calma era casi palpable, como si el jardín mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el intercambio de palabras que podría cambiar el curso de sus vidas. Ercia, con el corazón acelerado y una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su mirada, se giró hacia Arriel. Su voz, aunque firme, llevaba consigo un matiz de tristeza y resolvencia. «Déjame hablar primero». Las palabras de Ercia rompieron la calma del momento, marcando el inicio de una conversación que prometía desentrañar secretos y sentimientos ocultos. Arriel la miró con atención, sabiendo que este era el momento de enfrentar las verdades que ambos habían estado evitando. Originalmente, estábamos unidos por un propósito en común. Ya basta de usarme, basta de usarnos entre nosotros. Si el hecho de que me hayas mentido también cuenta como aprovecharse de mí, entonces no sería trampa. Arriel, apartando la mirada, respondió: Lo es. Incluso si te dijera que no tenía intención de usarte desde el principio, sería difícil que me creyeras. Así que te usaré a ti también. Incluso si la predicción del oráculo tiene razón, no puedo volver a ser como era antes. No puedo volver a estar con el príncipe como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, a lo que no puedo renunciar es al tiempo y esfuerzo que he dedicado a trabajar para el imperio hasta ahora. Quiero evitar que el imperio vaya en la dirección equivocada debido a la estúpida familia imperial. Si tú lo dices, estoy dispuesto a ser usado hasta que valga la pena. Lo que quieres es un juicio contra la familia imperial. Entonces te ayudaré, y cuando todo termine podré desaparecer si quieres. Las palabras de Arriel eran tan sinceras y dolorosas que resonaban con una intensidad casi tangible. Su disposición a seguir adelante, a pesar de la confusión y el dolor, demostraba la profundidad de sus sentimientos y su compromiso con la causa.
Aunque sus palabras eran un reflejo de su propio sacrificio, la promesa de ayudar a Ercia hasta el final mostraba su verdadero amor y lealtad, aunque a costa de su propio bienestar. ¿Vas a desaparecer? Entiendo que el templo quiere que te cases conmigo. ¿Está bien? Ercia, abrumada por la tristeza y la preocupación, formuló la pregunta con una mezcla de incertidumbre y dolor. La última frase de Asriel la había golpeado con fuerza, haciendo que el peso de la situación se sintiera aún más agobiante. Ella buscaba respuestas, intentando alejar el dolor que sentía al imaginar la separación definitiva de Asriel, mientras también trataba de entender el significado de los deseos del templo en medio de todo este caos. Está bien. Si se lleva a cabo un juicio contra la familia imperial y se revelen todas las atrocidades cometidas hasta ahora, disminuirá el número de personas que confían en la familia imperial. Y naturalmente, cuando la confianza en el templo se fortalecerá, no será un gran problema si la hija del oráculo no está unida al templo, y entonces todo lo que habíamos planeado terminará. Y entonces... Ese silencio cargado de incertidumbre y pesar se instaló entre ellos. Las palabras de Asriel colgaban en el aire, pesadas con la promesa de un futuro incierto. El peso de lo que estaba en juego se hacía evidente y el silencio que siguió reflejaba la profundidad de las decisiones que aún debían tomarse. En ese momento, ambos entendieron que a pesar de las heridas y traiciones, debían encontrar una manera de seguir adelante, enfrentando juntos el desafío que se les presentaba. Tú podrás vivir como quieras, no como algo, sino como Ercia Pesentaria. Esas palabras volvieron a impactar profundamente el interior de Ercia. La idea de poder vivir auténticamente sin ser definida por roles impuestos la conmovió más de lo que esperaba. Sin embargo, al mismo tiempo, esa promesa le trajo una tristeza inesperada. La noción de que esa libertad y autenticidad eran solo una idea para Asriel y no una certeza inmediata la entristeció. Ercia sintió un nudo en la garganta, pero manteniendo la compostura le respondió: «Esa es tu idea. De acuerdo, el día del juicio será el día más glamoroso e importante, el día de la fundación de la nación. Creo que 3 días después de que comience el Festival de la Fundación Nacional sería un buen momento». Quedan unos 15 días para el día de la Fundación Nacional. Estaré listo, Ercia. Y mientras Asriel se retiraba, las palabras de Ercia estaban cargadas de una melancolía profunda. Su corazón estaba muy abatido al despedirse, sabiendo que este momento era un adiós temporal, cargado de mucha incertidumbre, por lo que con un tono triste, Ercia decidió despedirse. «Sí, nos vemos allí». Asriel se alejaba, dejando a Ercia sola con sus pensamientos y sentimientos encontrados. Las hojas caían suavemente alrededor, como si el jardín mismo compartiera el luto del momento. La promesa de ese futuro resonaban en el aire, mientras que ella se preparaba para enfrentar los días que se avecinaban, envueltas en el susurro de las hojas caídas. Más tarde, cuando el sol estaba por ocultarse, un sujeto extraño seguía de cerca a Ercia y a Asha, quienes estaban en el pueblo encapuchados para no llamar la atención. Se dirigían hacia una tienda de armas, manteniéndose atentos a su entorno. Sin embargo, la mente de Ercia seguía repitiendo las palabras de Asriel. Y cuando todo termine, desapareceré. No hay excusas ni disculpas, como si no nos volviéramos a ver nunca más después de esto. Muy bien, no pensemos en nada más y preparémonos para el Festival de la Fundación Nacional. Al llegar a la tienda, Asha le pidió a Ercia que la esperara fuera por un momento. Ercia accedió y mientras Asha se alejaba, ella decidió ingresar a la tienda. Sin embargo, el espía que había estado siguiéndolos también se adentró discretamente en el lugar. Bienvenido, señorita. ¿En qué puedo ayudarle? Observando todo alrededor con atención, Ercia notó que aunque la tienda se presentaba bajo la apariencia de un simple comercio de armas, en realidad era un lugar clave para encontrar lo que buscaba. Su mente seguía rumiando sobre la emperatriz, cuya salud había empeorado de forma gradual hasta su fallecimiento. Esto indicaba que el veneno administrado no era letal de inmediato,
sino que actuaba lentamente y con gran dolor, una característica de las drogas utilizadas para envenenar de manera prolongada. La persona que mató a la emperatriz debió comprar las drogas aquí, así que disimuladamente decidió mencionar: necesito unas 50 armas y 30 espadas largas. ¿Tantas?, preguntó el vendedor. Necesito más que eso, así que traiga las cosas que están escritas en este papel. El vendedor con sospecha le respondió: una petición tan grande, el precio será muy alto, entonces, ¿puede pagarlo usted, señorita? Ercia, sin vacilar, colocó una gran bolsa de dinero sobre la mesa con determinación. La visión del dinero motivó al vendedor, quien rápidamente se dispuso a cumplir con el pedido. Y mientras él se ocupaba de reunir las armas y espadas, Ercia aprovechó el momento para observar la libreta en la que se registraban todas las compras realizadas en la tienda. Con esperanza, comenzó a revisar las entradas, intentando encontrar pistas que pudieran llevar a los responsables del veneno que había matado a la emperatriz. Si compraste las drogas aquí, ahora que la emperatriz ha fallecido, aparecerá nuevamente e intentará destruir la evidencia. Y buscando en los nombres, al fin logró encontrarlo. Él es el culpable, don Pablo. Su mirada se llenó de asombro y terror. Sí, es don Pablo, es el seudónimo de Pavolos. Y trayendo imágenes a su mente sobre dicho sujeto, Ercia se dio cuenta que aquel hombre era el perro guardián del emperador. Eso significa que... Justo en ese mismo momento, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Pavolos, con una expresión de furia en su rostro, apareció en el umbral. Sintiendo el peligro inminente, Ercia no dudó un segundo y se dio la vuelta, escapando rápidamente por la puerta trasera de la tienda. Su corazón latía con fuerza mientras corría por los callejones, consciente de que su descubrimiento la había puesto en una situación aún más peligrosa. Sin perder tiempo, Pavolos dejó la tienda apresuradamente, con una sola misión en mente: informar al emperador. Y mientras avanzaba hacia el palacio, la ira y la preocupación se reflejaban en su rostro, sabiendo que Ercia era ahora una amenaza para los planes del imperio. Y al llegar ante el emperador, Pavolos relató lo sucedido. Su voz estaba cargada y llena de tensión. Cuando me reconoció y abandonó la tienda a toda prisa, es evidente que sabe algo. Al escuchar las palabras de Pavolos, apretó la copa de vino con tal fuerza que la rompió en sus propias manos. Los fragmentos de vidrio cayeron al suelo, mezclándose con la sangre que empezaba a brotar de su palma. Una expresión de maldad indescriptible se apoderó de su rostro mientras procesaba la información. Así es, aunque yo la adoraba, ya no hay más remedio para ella. Sus ojos brillaron con una crueldad fría, mientras su mente comenzaba a trazar el plan para deshacerse de Ercia, quien ahora representaba un obstáculo que no podía permitirse. El vino derramado formaba un charco en el suelo. Sus oscuros reflejos capturaban la intensidad del momento. La copa rota, junto con el líquido esparcido, eran un símbolo de la furia contenida en el corazón del emperador, quien ya había decidido cuál sería el destino de Ercia. Mientras tanto, en el templo, un informante hablaba en voz baja con Asriel. La información que compartía era inquietante. Al parecer, Pavolos no era el único que estaba espiando a Ercia. Había otro personaje en las sombras, uno enviado por el propio Asriel. Asriel había anticipado que algo así podría ocurrir, y preocupado por la seguridad de Ercia, había tomado medidas para mantenerla vigilada en todo momento. Mientras el informante detallaba cada movimiento, Asriel sentía una mezcla de alivio y a la vez tensión, consciente de que los acontecimientos estaban escalando rápidamente. La princesa Pesentaria, a quien su santidad pidió que yo vigilara, ayer fue a la tienda de armas e inmediatamente regresó a la mansión. Hasta el momento no ha habido ningún movimiento significativo por parte de la princesa. Por otra parte, el cliente que se encontró con la princesa en la tienda era muy extraño. Al escuchar eso, la mirada de Asriel se oscureció de preocupación, frunciendo el ceño, y preguntó con voz firme:
cliente? Sí, llegó a la tienda de armas y no compró nada. Luego, cuando se fue la princesa, se marchó directamente al Palacio Imperial. ¿Al Palacio Imperial? Asriel se quedó pensativo, con una preocupación creciente en su expresión. La información de que el cliente misterioso había ido al Palacio Imperial después de la tienda de armas le provocaba una inquietud profunda. La coincidencia con la gran reunión en el palacio parecía demasiado sospechosa para ignorarla. Mientras la preocupación se asentaba en su mente, Asriel comprendió que la situación requería una atención inmediata y una vigilancia aún más rigurosa. Al día siguiente, en la mansión, Ercia se encontraba en su oficina redactando sus pensamientos mientras rememoraba los eventos relacionados con la emperatriz. Parece que su majestad, el emperador, estaba muy preocupado por mi salud. Recordaba cómo le daba una decocción todos los días y se aseguraba de que bebiera sin falta. ¿Por qué el emperador haría eso? A pesar de tener todo el poder, ¿qué más podía querer para asesinar a la emperatriz? ¿Qué pasará si sucede lo mismo con otra persona? No sé quién en el imperio podría ser el próximo sacrificado. Con una determinación que, aunque en el fondo la llenaba de preocupación, se dijo a sí misma: hay que detenerlo, recordando que había traído consigo la libreta de la tienda, pensando que podría ser una prueba crucial para el juicio. Pero lo que Ercia no sabía era que ella era la próxima en peligro. Repentinamente, el sonido de un golpe en la puerta de la habitación la sacó de sus pensamientos. ¡Princesa!, llamó una voz desde el otro lado, devolviéndola al presente. ¡Adelante! Llegó una carta del Palacio Imperial. La persona que lo envió es Lady Lortella. Al abrir la carta, se dio con la sorpresa de que se encontraba un anillo que le trajo muchos recuerdos. Este es el anillo que llevaba Lady Lortella en ese momento. Hay algo que decir sobre el templo. Y dirigiéndose a Acha, quien se encontraba junto a ella, le preguntó: Acha, ¿cómo estaba Lady Lortella la última vez que la viste? Princesa, ella no salía mucho a ver a nadie. La última vez que la vi fue cuando el príncipe heredero le dijo que no saliera del palacio. ¿Qué estás pensando? Así que, ordenándole a la sirvienta, Ercia le dijo que prepare el carruaje para ir al Palacio Imperial. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el príncipe se dirigía a hablar con su padre, el emperador. Al pasar por el pasillo, se sorprendió al ver a Pavolo salir de la habitación del emperador con una expresión grave y tensa. Aunque la imagen de Pavolos y el aire de secreto que lo rodeaba eran intrigantes, el príncipe decidió no darle demasiada importancia y continuó su camino hacia la sala del trono. Al llegar, encontró a su padre esperándolo con una expresión seria y un semblante grave. El emperador, con su voz profunda y controlada, comenzó a hablar, marcando el tono sombrío de la conversación que estaban a punto de tener. ¿Viniste? Padre, ¿por qué me llamaste esta mañana? He oído que has devuelto a Lady Lortella al marqués. ¿Por qué lo hiciste? Lady Lortella no es la hija del oráculo, por eso la devolví al marqués. La expresión del emperador se volvió tenebrosa. Sus ojos destilaban una maldad calculada. Supongo que sí. Bueno, pronto la ejecutarán por matar a la princesa Pesentaria, así que no hay ningún problema. La expresión del príncipe se tornó de miedo y confusión. ¿Qué quieres decir con eso, padre? He estado pensando mucho en ti, querido hijo. Hemos estado trabajando con la princesa Pesentaria, la hija del oráculo, y se han invertido décadas de esfuerzo para traerla aquí más rápido que el templo. Y cuando el oráculo había cambiado, ¿cuánto esfuerzo tuvimos que hacer para intentar corregir el problema? Pero en el momento que me di cuenta de que todo esto estaba siendo manipulado por el templo, me di cuenta que todo era inútil. De repente, el rostro del emperador, que había fingido arrepentimiento y tristeza, se transformó en una expresión de verdadera maldad. ¿La hija del oráculo? ¿Qué es eso?
Y volviendo a la mansión, Ercia se dirigía en el carruaje hacia el Palacio Imperial. Se encontraba pensativa cuando de repente su expresión se tornó de miedo al escuchar un estruendo desde el exterior. Si la eliminamos, ¿no sería suficiente? La expresión del príncipe, quien sabía lo que tramaba su padre, el emperador, se llenó de enojo, confusión e impotencia. La tristeza y la rabia en el fondo lo invadían, así que apretando sus puños para mantener la compostura, le respondió a su padre. La hija del oráculo nació con una gran bendición. La gente se enojará si descubren que usted la mató. ¿Por qué hacer algo tan temerario y peligroso? Ella estaba del lado del templo. ¿Qué debo hacer? Ahora, la existencia de la hija del oráculo no es más que una amenaza, y si es necesario, podrías traer a cualquier chica con el cabello rosa y decir que es la hija del oráculo. El templo me enseñó un buen método. ¿Tienes miedo de que no pueda recuperarla, padre? La princesa Pesentaria... ¡Es tarde! En ese instante, un guardia ingresó exaltado. ¡Hay un gran problema! Alguien fue atacado de camino al Palacio Imperial. Un carruaje se ha visto involucrado. La mirada del príncipe se llenó de miedo, mientras el emperador disfrutaba del momento con una calma inquietante. En ese carruaje estaba la princesa Pesentaria. Y al escuchar eso, se dibujó una sonrisa en el rostro del emperador. En el lugar del ataque, Acha y los protectores de la princesa luchaban desesperadamente contra los atacantes. El caos se desataba alrededor del carruaje. Las llamas comenzaron a consumirlo, rodeando el área con una espesa cortina de humo y calor. Los gritos de los hombres en combate se mezclaban con el crepitar de las llamas, creando una escena de desesperación y caos. Ercia se encontraba atrapada en medio de todo esto. Ella estaba en shock. Su rostro reflejaba una mezcla de terror y determinación mientras observaba su carruaje arder. Sus protectores estaban en una lucha feroz tratando de mantener a raya a los atacantes que parecían implacables. Las llamas se reflejaban en sus ojos, intensificando la sensación de peligro inminente. ¡Cia! ¡Cia, no! Queridos amigos, si disfrutaron del video, les agradecería muchísimo que le den like. Si aún no forman parte de esta comunidad, los invito a suscribirse para no perderse ningún contenido. Y por favor, déjenme un comentario con sus pensamientos y sugerencias. Su apoyo y cariño significan el mundo para mí. Nos vemos en un próximo video.